Aleluya. Muy bien, vamos hermanos entonces a empezar en este momento y vamos a soltar la primera pregunta que tienen para nosotros. Pedimos a nuestra hermanita Reinita que pueda poner la pregunta en pantalla grande. Muy bien, dice allí la pregunta de la siguiente manera. La que nos escribe es nuestra hermana Janet Ruiz. Y la pregunta que ella hace es: mi pastor desearía realizarle una pregunta acerca de los duendes, ¿no? Ella pregunta, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son? ¿Son demonios? Y ella pregunta, ¿y por qué se dice que se llevan a los bebés debajo de la cama? Muchos dicen para jugar, ¿no? Con ellos. ¿Realmente es así, mi pastor? Pregunta ella, ¿no? Y agradece. Muy bien, también agradecemos su pregunta y vamos en este momento a responder. Bueno, referente a este asunto de los duendes, a veces es más fácil decir que son creencias, ¿no? Que son cosas, leyendas, mitos, ¿no? Que la gente a veces habla. Pero a veces cuando nosotros, especialmente en provincias, ahí es más fuerte, a veces hablamos con la gente dice, no, pero yo he visto, ¿no? Pero yo he visto, o a mí me pasó, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo decirle a la gente que ni siquiera que estás mintiendo, sino que no vio lo que vio, ¿no? Entonces, definitivamente son cosas reales, ¿no? Lo que sí no es real es llamarle, por ejemplo, duende, ¿no? Como si fuera algo, digamos, una creación, ¿no es cierto? Existente, cuando no es así. Definitivamente, cuando hablamos, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a usar, aquí está. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de los duendes, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de los duendes, podemos saber que lo que la gente conoce como duendes, ¿no es cierto? Son demonios, ¿no es cierto? Son demonios. Ya hemos aprendido que los demonios lo que buscan es engañar a la gente, hacer pensar que existe, por ejemplo, que existen los muertos, que los muertos hablan, e inclusive ya hemos hablado también de espíritus familiares, ¿no? Que tiene que ver con demonios, ¿no es cierto?, encargados, ¿no?, a familias, delegados a familias, para que ellos estén siempre mirando de tal manera de que luego cuando se pregunte, ¿no? Se pregunte, esos demonios hagan creer que es el abuelo, que es la abuela, que es el mamá, que es la mamá, que es el papá, que es el hermano, que es el primo, pero no es así. Entonces, los demonios tienen esa función de engañar, ¿no? De engañar. Entonces, en sí no es que son una creación los duendes, se le llama duende, pero en sí son demonios que, digamos, tienen apariencias diferentes, ¿no? A veces se hacen parecer como almas, pero no son almas, porque el alma, si de repente era de Dios o está con Dios, y si no era de Dios, está en la condenación. Pero los demonios intentan engañar a la gente para que la gente tenga creencias, ¿no? Y crea que existen cosas, pero no es así. No son demonios, no son duendes, son demonios, ¿no? Son espíritus, ¿no? Como le llama la Biblia, espíritus inmundos, ¿no? Son espíritus inmundos. Entonces, eso es importante que entendamos, ¿no? Ahora, referente a los duendes, hay creencias, ¿no? Por ejemplo, dice aquí nuestra hermana en la pregunta, ¿no? Ella, por ejemplo, dice, ¿no? Mi pastor desearía realizarle una pregunta acerca de los duendes, dice, ¿no? ¿Qué son? Bueno, ya vimos, son demonios, son espíritus inmundos, ¿no? ¿Y por qué se dice que se llevan a los bebés debajo de la cama? Muchos dicen que es para jugar, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es de que el problema no son los duendes, son los espíritus inmundos, los demonios. ¿Y por qué a veces pasan esas experiencias en los hogares?
Y la respuesta es muy sencilla. La Biblia enseña que es porque abrimos puertas, ¿no? Muchas familias no buscan a Dios. Muchas familias no, no tienen ese amor de que en su casa se lea la palabra, que en su casa se predique la palabra. No hay en la familia esa preocupación de congregar, de servir a Dios. Entonces, lógicamente, que aún con la descendencia, ¿no? Aún con el bebito que recién se nace, a veces los demonios, disfrazados de duendes, molestan. Pero cuando un matrimonio, una familia es cristiana, ¿no es cierto? Sirven a Dios. Cuando Cristo está en un hogar, en una familia, qué duende ni qué duende, hermano, que lo agarró, que lo llevó debajo de la cama, que está que juega con él. Nada. Entonces, el problema, ¿no es cierto?, de estos demonios es cuando se abre puertas. Por eso qué importante es que cada familia busque a Dios, hermano. Hay hogares que dicen, no, que aquí se escuchan pasos, que hemos visto sombras, que hemos visto duendes, pero entonces ellos tienen esa preocupación, pero la pregunta es, ¿por qué no permiten que se predique la palabra en su casa? ¿Por qué no comienzan a hacer servicios? ¿Por qué no invitan a Jesús a su hogar? ¿No es cierto? Entonces, al no permitir que el Señor esté en su hogar, los demonios hacen lo que quieren, amado hermano. Entonces, el problema es cuando abrimos puertas. Ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen de que, por ejemplo, las religiones enseñan de que los bebés tienen que ser bautizados, ¿no? Tienen que ser bautizados para que los duendes no se lo lleven. Entonces, en muchas religiones bautizan a los niños. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia se manda que se bautice a los niños? Eso no está en la Biblia. Entonces, ese es un acto de religión, de religiosidad, pero eso no está en la Biblia, ¿no es cierto? Y al no estar en la Biblia no tiene poder, ¿no? No tiene poder, porque según la Biblia, por ejemplo, el mismo Jesús se bautizó siendo grande y la gente que iba a bautizarse en la Biblia, ¿no es cierto? Dice que se iba de grande. No habla de bautismo de infantes, no habla de bautismo de niños, ¿no? Entonces, y eso a veces juega mal porque la religión lo que quiere es que la gente desde niño bautice en esa religión para que lo declaren de que ahora es de esa religión. No es como un sello, una marca, ¿no? Como ya te bautizaste en esta religión, hasta de grande, tú tienes que decir que esta es tu religión, ¿no? Como una especie de marcar a la gente. Pero eso no es verdadero. La Biblia no habla, ¿no? No habla de bautizar niños. Entonces, todas esas son creencias, ¿no? No son duendes, son demonios, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver en la Biblia, Efesios capítulo 4. Vámonos para allá, por favor. A ver, vámonos por acá. A ver, acá está. Efesios 4. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Efesios 4:27. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:27. Dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿por qué hay familias donde se ven duendes? ¿Por qué hay hogares donde se escuchan cadenas? ¿Por qué hay casas donde se mueven las cosas? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque se dan lugar al diablo. Debemos de empezar las familias a buscar a Dios. Debemos de empezar los matrimonios a buscar a Dios. ¿No es cierto? Los padres de familia, con los hijos, con la familia, empezar a leer la palabra en el hogar. ¿No es cierto? A veces, hermano, en esa familia ninguno congrega, ninguno busca a Dios. Conociendo la palabra, no van a la célula, no van al templo, no se conectan. Hasta Drácula lo ven en la sala cuando salen a las 3 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque le dan lugar al diablo. Entonces es importante que comencemos a buscar a Dios, ¿no? Donde entra Dios, todo lo oscuro sale. Cuando metemos a Cristo en el hogar, en la familia, todo lo que no es de Dios se va afuera. No demos lugar al diablo. Así que a la pregunta de mi querida hermana Janet, ¿no es cierto? Mi pastor, ¿qué son los duendes? Los duendes son demonios, son espíritus inmundos, ¿no es cierto? Y acerca de que por qué pasa eso,
¿no? Acerca de que por qué ocurre eso en una casa, en una familia, con ese ataque espiritual maligno con los más bebitos, porque los mismos abuelos, los mismos padres no buscan a Dios. Si los padres buscáramos a Dios, hermano, nadie tocaría a nuestros hijos, ¿no? Entonces dice la Biblia en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Así que yo les animo en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos, no demos lugar al diablo. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, hermanita Reina Camasca. Muy bien, en pantalla grande, ahí nos ponen la siguiente pregunta. ¿Qué dice nuestro hermano Luis Drebeque? Él es un hermano de otra congregación, le mandamos saludos. Y él pone aquí, pastor, una pregunta. ¿En el Antiguo Testamento ya existía la iglesia? ¿No? Esa es la primera pregunta que él hace. Y luego pone otra pregunta. Son dos preguntas las que él hace, ¿no? Y la segunda pregunta que él pone es, ¿y dentro de la ley había un medio para ser salvo? Muy bien. Entonces, vamos en este momento a responder estas dos preguntas, ¿no? Dos preguntas que el hermano está haciendo. La primera parte de la pregunta que nos hace es, pastor, una pregunta. ¿En el Antiguo Testamento ya existía la iglesia? Nos pregunta él. Bueno, quiero decirle lo siguiente, ¿no? La iglesia como la vemos hoy, dirigida por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La iglesia como la conocemos hoy, que tiene al Espíritu Santo dentro, ¿no? La iglesia del Nuevo Testamento, no. ¿No es cierto? No. Porque la iglesia, según la Biblia, nació a partir del Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, ahí inició la iglesia, donde la Biblia dice que todos los que creyeron, todos aquellos que creyeron se bautizaron, y luego de bautizarse, dice la Biblia, congregaban en el templo y por las casas. Por eso ten cuidado cuando hay gente que te dice, no, que solamente hay que ir a un templo, que las células no son bíblicos. Las células son el inicio. Una célula es una manera bíblica de congregar. No todo es en el templo, ¿no es cierto? Sino también, como dice la palabra, en el templo y por las casas. Entonces, la iglesia nació en el Hechos capítulo 2. La iglesia hoy, ¿no? A la pregunta de mi hermano Drebeque. Pastor, una pregunta. ¿En el Antiguo Testamento ya existía la iglesia? La iglesia hoy, la que conocemos hoy, no. Porque la iglesia hoy nació en Hechos capítulo 2. Pero sí le quiero contar que a Israel, ¿no es cierto? Israel también es llamada iglesia. También es llamada iglesia, ¿no? Por eso vamos a ver esto en el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos para allá. A ver, Hechos, capítulo 7. Muy bien, vamos a ver esto. Esto debe estar por aquí. Muy bien. Hechos, capítulo 7. Acá está. Hechos 7:38. Muy bien. Dice la palabra en Hechos capítulo 7:38, dice, este es aquel Moisés. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de Moisés cuando estaba con Israel en el desierto. Muy bien. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿De qué congregación está hablando? Está hablando de Israel cuando estaba en el desierto, llevado por Moisés. Ahora, es interesante que esta palabra congregación, ¿no es cierto?, es llamada así en Reina Valera del 60, pero esta palabra congregación es una palabra griega, ¿no es cierto?, eclesía, que significa iglesia. O sea, que este versículo lee así en el original. Este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. Por eso nosotros podemos saber, ¿no es cierto? Vamos a verlo aquí. Podemos saber, muy bien, que cuando hablamos de iglesia, ¿no es cierto? No solamente es la del Nuevo Testamento, sino está, por ejemplo, la iglesia del Padre, la iglesia del Hijo
y la iglesia del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos enseñado. Te recomiendo que puedas buscar nuestras enseñanzas acerca de la iglesia en nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? En nuestro canal de YouTube, La Gloria de Dios, Iglesia Internacional, ¿no? Ahí tenemos todas nuestras prédicas desde hace más o menos 7 años atrás hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta que nuestro hermano hace es, ¿no? Pastor, una pregunta. ¿En el Antiguo Testamento ya existía la iglesia? La iglesia de hoy, la que conocemos hoy, no, porque esta iglesia, conocida como la iglesia, ¿no es cierto?, guiada por el Espíritu Santo, nació en Hechos capítulo 2. Pero te estoy dando un versículo donde vemos la iglesia del Padre, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la iglesia del Padre? Que en Hechos capítulo 7, verso 38 le llama, ¿no es cierto?, la congregación, del griego eclesía, la iglesia del desierto. Le llama iglesia, la iglesia del desierto. Esa iglesia era del Padre, la iglesia del Padre, que era Israel, el pueblo de Israel, la iglesia del Hijo. Cuando el Hijo vino a predicar aquí, multitudes le seguían, creyeron en él y llamó 12 apóstoles y él dijo, edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Y la iglesia del Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo, y hoy somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Padre, la iglesia del Hijo y la iglesia del Espíritu Santo. Entonces, eso quiero responder a mi hermano, ¿no? A su pregunta, ¿no? En el Antiguo Testamento ya existía la iglesia del Padre. La iglesia del Padre sí existía, ¿no es cierto? Pero la iglesia de hoy, ¿no es cierto?, es la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Muy bien, pero también es iglesia. Y la segunda pregunta que hace mi hermano Trebeque es, ¿y dentro de la ley había un medio de salvación? ¿La ley generaba un medio de salvación? Un día escuché a un predicador que dijo que la ley en aquel tiempo no salvaba. Pero entonces, ¿qué me quiere decir? Que entonces Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Isaías, Jeremías, todos ellos, ¿dónde están? ¿Están en el infierno? ¿No? No, pues hermano, no. Entonces, todos ellos y todos aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento fueron salvos, ¿no es cierto? Solamente que en el Antiguo Testamento el medio para ser salvo era obedecer la ley, cumplir la ley. Venido Cristo, cambió todo. Y ahora, venido Cristo, el medio para ser salvo, no hay otro camino dado a los hombres debajo de los cielos para ser salvo, solamente Jesucristo. Cristo es el camino, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Antiguo Testamento, los verdaderos israelitas, judíos, se salvaban obedeciendo la ley. Pero en el Nuevo Testamento, en estos tiempos, ya sean judíos o gentiles, se salvan viniendo al Padre a través de Cristo Jesús. ¿Es cierto? Entonces la pregunta que hace el hermano es, ¿y dentro de la ley había un medio de salvación? Sí. El mandamiento era, y haciendo esto, o sea, cumpliendo la ley, vivirás. Te lo voy a demostrar. Vámonos a Lucas capítulo 10. A ver, vámonos para allá. Lucas capítulo 10. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Lucas capítulo 10. Muy bien, aquí vamos a leerlo. Por ejemplo, aquí vamos a leer una historia. Cuando Cristo llegó a Israel, Él trajo el Evangelio, la gracia, pero todavía Él cumplía la ley, ¿es cierto? Y dice la Biblia, el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley, el tema es la ley, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo al Señor para probarle, maestro, le dijo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué voy a heredar la vida eterna? Y mira lo que el Señor le dijo, porque Él todavía no daba su vida en la cruz del madero, todavía no moría en la cruz. Una vez que Cristo murió en la cruz, la salvación es a través de creer en Cristo.
pero hasta ese momento él solamente estaba estableciendo verdades, predicando el evangelio, nada más, ¿no es cierto? Y todavía Cristo ahí cumplía la ley. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abrogar, a desechar, a tumbar la ley, yo he venido a cumplirla. Muy bien. Le respondió Jesús y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Lees la ley? ¿Cómo la lees? Y aquel respondiendo dijo, bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y también la ley me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y mira lo que el Señor le responde. Nuevo Testamento, Lucas, Jesús lo dice. Y el Señor le dijo, bien has dicho, haz esto, haciendo esto, porque todavía ahí regía la ley, ¿no es cierto? Una vez que Cristo murió en la cruz del madero, la salvación ya no es a través de la ley, circuncidándote, guardando las fiestas, guardando los días de reposo, sacrificando animales para salvación, no, o para perdón de pecados, perdón. Una vez que Cristo murió en la cruz del madero, la salvación es a través de Cristo. Entonces, pero hasta este momento todavía Jesús estaba cumpliendo la ley, como él lo dijo. ¿Y qué dijo el Señor hablando de la ley? Dijo, bien has respondido, cumple la ley, obedece la ley, haz esto y vivirás. Entonces, la pregunta de nuestro hermano Ángel Trebeque es, ¿y dentro de la ley había un medio de salvación? Sí. ¿No? Levítico 10 dice la Biblia, todo aquel que obedeciere a mis mandamientos, a la ley de Dios, vivirá. Haciendo esto vivirás. Y Lucas, dice la Biblia también, capítulo 10, dice la Biblia, que Cristo dijo, ¿no? Bueno, obedece a la ley, haciendo la ley, vivirás. Cuando la ley regía, ¿no es cierto? Todo aquel que obedecía la ley era salvo. Pero una vez que Cristo vino y dio su vida por nosotros, la salvación es a través de Cristo. Y ahí hay una confusión. Algunos dicen, entonces la ley ya no sirve, la ley es basura, la ley ya no vale, la ley es muerte, la ley es maldición. No, la ley ya nos salva, pero sí nos queda como instrucción, como aprendizaje. La ley nos queda como instrucción, aunque hay cosas de la ley, especialmente la ley ceremonial, que ya no va para nosotros, ¿no es cierto? Ahora la salvación es a través de Cristo, pero la ley no la desechamos, porque la ley es buena, es santa, ¿no es cierto? Pero la ley ya nos salva, la ley nos queda como instrucción, solamente como eso. Muy bien, entonces por eso, ahora que la salvación es a través de Cristo, dice la palabra vamos a Gálatas capítulo, me parece que es Gálatas capítulo 2, que me parece que es el último versículo. Gálatas 2, Gálatas 2:21. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que ellos comenzaron o intentaron a querer justificarse o querer salvarse guardando la ley. Y Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, la salvación, o sea, si ya ahora que Cristo murió por nosotros, la justificación, la salvación sigue siendo por la ley, entonces Pablo dice, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Para qué Cristo vino a morir por el mundo entonces si la salvación sigue siendo por la ley? Entonces, la ley ya no salva. La ley solamente son estatutos, mandamientos, decretos, nos sirve como instrucción. La salvación es a través de Cristo para llegar al Padre. Por eso acá le dice Pablo a los Gálatas que ellos intentaban o querían justificarse, ¿no? Para ser salvos cumpliendo la ley, circuncidándose, guardando el día sábado, sacrificando animales, etc. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios, ¿no? Porque si por la ley fuese la justificación, la justicia, la salvación, entonces por demás murió Cristo. No, la salvación ahora en el Nuevo Testamento es por Cristo. Antiguo Testamento, cuando Cristo no venía, era haciendo esto vivirás.
por la ley. Espero que se entienda, espero que se haya entendido, mis queridos hermanos. Aleluya. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta, por favor. Nuestra hermana Reina nos ayuda. Muy bien. Y ahí la pregunta la hace nuestra amada hermana de nuestra iglesia en Guarmey, Ancash, Giselle Campos. Ahí ella pregunta, mi pastor, pregunta ella, tengo una pregunta. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Bendiciones. Salimos por favor de la pantalla grande y la pregunta de mi hermana Giselle Campos es, ¿qué es el discernimiento de espíritus? Para responderle, déjeme primeramente tomar un poquito de este jugo de naranja que me han traído el día de hoy para poder compartir con ustedes. Gloria a Dios, qué delicioso el jugo de naranja. Nada con la gaseosa, hermano. Fuera, espíritu de gaseosa. Muy bien. Entonces, nuestra hermana Giselle pregunta acerca de ¿qué es el discernimiento de espíritu? Bueno, existen tipos de discernimiento de espíritu, ¿no? Existen tipos de discernimiento de espíritu. Por ejemplo, vamos a verlo por aquí. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Discernimiento de espíritus. Muy bien. Por ejemplo, hay un discernimiento de espíritu, ¿no es cierto? Que se obtiene por la madurez del cristiano, ¿no? Por una madurez espiritual. Y hay un discernimiento de espíritu que se obtiene como don. Esto el Espíritu Santo lo reparte a cada uno como Él quiere. Y a algunos el Espíritu Santo les da como un regalo, como un don, le da el discernimiento de espíritu. No como don, pongámoslo por acá. Como un don. ¿Es cierto? Entonces, algunos tienen, por ejemplo, esa capacidad de discernir lo bueno, lo malo, lo que es correcto, lo que parece bueno pero no es bueno, lo que parece espiritual pero no lo es, lo que parece pero no, si tú miras bien, eso no dice la palabra de Dios. Y muchos tienen eso por una madurez espiritual, aunque no tienen el don de discernimiento de espíritu. Esto que está acá es más limitado, pero hay un don que lo da el Espíritu Santo y eso es ilimitado, ¿no? Esto que está acá uno lo tiene porque ya cuando conoce la palabra, tienes años en las palabras, tienes años en la palabra, maduras, como que puedes saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero esto es más limitado, a un nivel natural, pero sabes discernir. Pero cuando tienes el don de discernimiento de espíritu, esto ya es en un ámbito sobrenatural. ¿Es cierto? En un ámbito sobrenatural. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acerca del don de discernimiento de espíritus. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 12, me parece que comienza a partir del verso 7. Sí, Primera de Corintios 12, 7. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, aquí no está hablando de hermanos que asisten a una célula, asistentes, hermanos que visitan, ¿no? Un visitante, no. Acá está hablando de gente que va a la iglesia, que son cristianos, que han nacido de nuevo, que aman a Dios.
Entonces, ellos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Y el Espíritu Santo, a los que son verdaderos cristianos, a los que han nacido de nuevo, el Espíritu les regala un don. A uno le da un don, a otro otra capacidad, a otro otra capacidad, ¿no es cierto? Pero es a cada uno. A cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿no? Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes un don. Si tú eres una verdadera cristiana, tú tienes un don. Hace algunas semanas una hermana preguntó, ¿cómo puedo saber qué don tengo? Te invito a que puedas mirar esa prédica también en nuestro canal de YouTube. ¿Es cierto? A cada uno de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones no son para competencia, no es para ser vistos por los demás. Los dones no es para mi provecho personal, ¿no es cierto? O sacar provecho yo. Los dones son para provecho de la iglesia, de la obra de Dios, del reino de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son esos dones? Muy bien. A uno le es dado palabra de sabiduría. A otro le es dado palabra de ciencia. No es lo mismo tener un conocimiento sobrenatural, ¿no es cierto? Y que tener una sabiduría sobrenatural a modo de un don. No es lo mismo. A otro, fe, el don de fe, una fe sobrenatural, ¿no? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, esa fe que mueve montañas, es el don de fe, ¿no? Muy diferente a la fe que es para salvación. Muy bien. O la fe como fruto, que es para mantenerse en los caminos de Dios. La fe que mueve montañas es el don de fe. Asimismo también, note como dice, no dice el don de sanidad, dice don de sanidades. Esto ya lo he enseñado. Les animo a también buscar estas enseñanzas acerca de los dones en nuestro canal de YouTube. Dones, ¿por qué lo habla en plural? Bueno, te animo a investigar. Ahí tenemos mucho material y mucha palabra para ti. Por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. Note que no dice el don de milagros, sino que dice el don de hacer milagros. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice don de milagros? ¿Por qué dice don de hacer? Investiga, busca esta enseñanza y comienza a estudiar la palabra. Dice, a otro el hacer milagros, a otro el don de profecía, ¿no es cierto? El don de profecía. Usted sabe de que cuando hablamos de profecía, muchos han confundido esto, hermano. Muchos han confundido esta palabra de profecía. Cuando hablamos de profecía, está la profecía del Padre, ¿no es cierto? La profecía del Hijo y está la profecía del Espíritu Santo. Cuando no sabemos esto, a todo el mundo le llamamos profeta y a todo el mundo y a todo le llamamos palabra profética. Eso de que está de moda hoy en día, la palabra profética, te doy una palabra profética. Eso no se llama palabra profética. Eso no dice la Biblia, ¿no? La profecía del Padre, ¿no es cierto? Es lo que dice Pedro, ¿no? Es la palabra profética más segura. Hablando de la Biblia, la palabra profética, según Pedro, es la Biblia. Esa es la palabra profética. La profecía del Padre, la palabra profética, es la Biblia. ¿No es cierto? La profecía del Hijo es el ministerio del profeta. Y la profecía del Espíritu es el don de profecía, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una palabra de parte del Espíritu, dice, te voy a dar una palabra profética. No, la palabra profética, la más segura, es la palabra de Dios. Lo que vas a dar es una profecía, ¿no es cierto? No una palabra profética. Pero bueno, hay mucho desconocimiento porque se mezcla todo, ¿no es cierto? Entonces, dice la Biblia, a otro, ahí está, discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus, mi querido hermano? El discernimiento de espíritu es la capacidad sobrenatural, ¿es cierto? Vamos a poner aquí, vamos a escribir nuevamente, discernimiento de espíritus. A ver, déjeme discernir si esto es agua
¿Gaseosa o qué es? Esto era un jugo de naranja. De la misma forma, el discernimiento de espíritu te ayuda a discernir, ¿no es cierto?, qué es de Dios, te ayuda a discernir qué es, digamos, de el diablo, gloria a Dios, y qué es de los hombres. Entonces, ¿ha escuchado usted, por ejemplo, gente que a veces dice, ah, su qué bonito, eh, mira que escuché a un hermano predicar, prendí la televisión y había uno que estaba gritando ahí, comenzó, porque la palabra dice, Cristo, aleluya, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que dice, tenía una unción, ¿no es cierto? Entonces le llaman unción al grito, al gritar. Yo no digo de que a veces te toca el espíritu y con unción de repente levantas la voz y porque dice la palabra y gloria a Dios, eso vale, puede pasar. Lo que yo digo es de que hay algunos de que por el simple hecho de que grita, de que cuando habla se le cae la saliva por el costado, a eso le llama unción. Entonces mi pregunta es, los que por la calle pasan gritando, vendo, catre, botella, ¿están también llenos de unción? Hermano, el grito no es unción. El grito no es unción. ¿Es cierto? Entonces yo recuerdo hace muchos años una hermana trajo una invitada que era cristiana de otra congregación. Y esa hermana estuvo en el culto y luego la hermanita de nuestra congregación le preguntó, ¿y qué te pareció? ¿Qué te pareció el servicio? Y la hermana, que era de provincia, le respondió y le dijo, mira, de verdad que me asombro, le dijo, el culto bien ordenado, empezaron a la hora puntual, alabaron a Dios, las alabanzas bien bonitas, bien organizadas, todo muy bonito, la palabra le entendí todo a tu pastor, explica bien la palabra a tu pastora, lo único nomás, dijo, es de que a tu pastor le falta un poquito de unción. Entonces la hermana le dijo, ¿que a mi pastor le falta unción? ¿Por qué dices eso? Porque en la iglesia donde yo congrego, el pastor cuando predica, grita como Tarzán, ¿no? Entonces, en cambio tu pastor no, comenzó a predicar de lo más normal, ¿no es cierto? Él le falta unción. Entonces yo me di cuenta que hay personas que al grito le llaman unción, pero hay mucha gente que puede imitar, puede estar en pecado y grita, puede estar robando y grita, puede estar, o sea, no podemos llamarle unción. Y para eso ayuda el don de discernimiento de espíritu. Te ayuda a discernir cuando algo es de Dios, cuando está gritando y parece unción, pero es humano, o cuando de repente puede estar en pecado, estar siendo dirigido por demonios, y aunque grite, no es unción, es algo que viene de parte del diablo. Entonces, el discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir. Ya lo vimos que hay dos niveles. Está un nivel que es el natural, que es conforme leemos la palabra, aprendemos la palabra, congregamos, pasan los años, maduramos, tenemos un discernimiento de las cosas de Dios. ¿No es cierto? Tenemos un discernimiento. Pero ese discernimiento es natural. Pero hay un discernimiento a modo de un don, que es un don sobrenatural que te ayuda a distinguir y a saber cuando algo realmente es de Dios, cuando algo no es de Dios, es del diablo, y cuando algo es puro hombre, humano, ahí no está Dios. Es un cementerio, ¿no es cierto? Aunque griten, aunque hagan lo que hagan, humano, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no hay fruto, ahí no hay nada, parece pero no hay nada.
Ese es el don de discernimiento de espíritus, ¿no es cierto? Personas que le faltan este don, ya sea la manera natural de discernir o ya sea el don. Por ejemplo, ¿quiénes son los que pecan de esta manera? Los que se enamoran en yugo desigual. Esos hermanitos, hermanitas, que se enamoran de un mundanito, de una mundanita, diciendo, no, yo lo voy a cambiar. Se enamoran de un hermano que luego cuando se casan las engañó, o la engañó, o lo engañó, ¿no es cierto? Y dijeron, ay, yo pensé que era consagrado. Te faltó discernimiento de espíritu. Te faltó discernimiento de espíritu. Esos hermanitos que a veces lo ven todo superficialmente y dicen, no, yo me enamoro de la mundanita, pero ella es buena. No tiene discernimiento, ni el natural, ni menos el don, ¿no es cierto? Entonces, el don de discernimiento te ayuda para que el diablo no te engañe, para que puedas saber en los planos espirituales cuando algo es de Dios. Tú recordarás, por ejemplo, cuando un día Pablo estaba yendo para la oración, o venía de la oración, me parece, y le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esa muchacha que tenía espíritu de adivinación, ahí adivinación viene del griego pitón, que habla, hermano, de un espíritu que su fuerte es adivinar, pero lo que hace, ¿no?, es como una serpiente, poco a poco envolverte, ¿no es cierto?, digamos, hasta desgastarte o apartarte de los caminos de Dios. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que Pablo venía de la oración y esta mujer que le salió al encuentro, esta muchacha, tenía espíritu de adivinación. Y esta muchacha, cuando vio a Pablo, que no lo conocía, comenzó a gritar, estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Imagínate tú, ¿qué hubiera hecho un pastor o un siervo de estos tiempos? Ah, su hermanita, yo no te conozco, tú no me conoces. ¿Cómo sabes que somos siervos de Dios? ¿Cómo sabes que somos cristianos? Ah, su hermana, ven, tú vas a ser la profeta de mi iglesia. ¿No es cierto? Porque hoy en estos tiempos cualquier hermanita que tiene un sueño o algo, profeta de frente. ¿No es cierto? Entonces, hermano, pero Pablo la quedó mirando, dice la Biblia. Dice que luego creo que pasó 1 o 2 días, Pablo seguía predicando y esta muchacha decía, óiganlos, escúchenlos, porque ellos predican la palabra de la salvación. Imagínate, hermano, prácticamente el diablo haciendo propaganda para que la gente oiga la palabra. ¡Qué tremendo! ¿Qué hubiera hecho un siervo en estos tiempos? Ah, su profeta, gracias. Aparte de que no nos conocemos y le atinaste, sabiendo que éramos siervos de Dios, ahora dices a la gente que nos oigan porque predicamos el camino de la salvación. Pero Pablo, discerniendo que eso no venía de Dios, dice que desagradando a Pablo, o sea, hubo un desagrado ministerial, ¿no? Un olfato espiritual, un paladar espiritual para distinguir qué es qué. Pablo dice, hermano, que reprendió al espíritu que tenía esta muchacha. Le dijo, sal, espíritu de adivinación, ¿no es cierto? Porque era del diablo. Entonces, el don de discernimiento de espíritu sirve para saber, ¿no?, cuándo algo es de Dios, cuándo algo no es de Dios. Para eso también nos ayuda mucho la palabra, como ya hablé, el conocer la palabra, el estudiar la palabra, el madurar. Pero este es un don sobrenatural. Por ejemplo, vamos a usar el mismo versículo. Acá está, discernimiento de espíritu. El mismo versículo en el contexto de los demás dones. ¿Para qué nos ayuda el discernimiento de espíritu? ¿Cuál es el don anterior? Profecía. Para poder discernir, porque no toda profecía viene de Dios. Hermano, lamentablemente hay congregaciones donde prefieren equivocarse, ¿no es cierto?, que discernir. La Biblia dice en 1 Corintios 14, dice la palabra, que cuando los profetas hablen, los demás juzguen. O sea, no es pecado juzgar, no al profeta, sino una profecía. No está mal que el ministro esté atento siempre, que los que tienen madurez estén siempre atentos. Eso no es pecado, no es pecado juzgar. El problema es cuando a veces la profeta se resiente o se amarga porque ella quiere que le crean todo.
Pero eso no es de Dios, hermano. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, cuando los profetas hablen, los demás juzguen. ¿Por qué? Porque no toda profecía a veces cuando se habla viene de parte de Dios. Van a haber hermanitos que a veces dicen, ay, soñé que me iba a otra iglesia. ¿Y cómo sabes tú que ese sueño viene de parte de Dios y no es el diablo que te quiere sacar y te quiere confundir para que luego hasta te vayas al mundo? Discernimiento, hay que tener discernimiento, ¿no? Un hermano, ay, soñé feo con el pastor. ¿Y cómo sabes tú que el enemigo no te está engañando para crear desconfianza de tu pastor, de tu ministro en el sueño y luego tú te levantes creyendo que el pastor está mal y así poco a poco te vayas alejando de los caminos de Dios? Discernimiento. Entonces no toda profecía viene de parte de Dios, ¿es cierto? No todo milagro viene de parte de Dios. La Biblia dice que el diablo también hace milagros. Es por eso que cuando mucha gente se va a los brujos, algunos experimentan hasta milagros, porque el diablo también hace milagros. Así que cuidado, discernimiento de espíritu, por favor, ¿es cierto? Diversos géneros de lengua. No toda lengua es de Dios. Hay congregaciones, hermanos, de que también prefieren llamarle a todo Dios, porque más difícil es estudiar la palabra y establecer doctrina. Pero la Biblia dice, por ejemplo, no dice don de lenguas, dice diversos, plural, géneros de lenguas. Entonces hay hermanos que hablan siempre la misma lengua, ta, 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 ta. O si no hablan, por ejemplo, urra canta ta 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 ta, urra canta ta 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 ta, urra canta ta ta ta. Pero la Biblia habla que el don de lenguas, ese don, el bíblico, es diversos géneros de lenguas. No es repetir la misma lengua o la lengua del pastor la repiten todos o todos repiten la misma lengua de otros predicadores internacionales. Eso no es el don de lenguas. Entonces, hay que saber discernir, porque a veces de repente estamos imitando o estamos haciendo lenguas humanas y no son las lenguas que vienen del Espíritu. Así también, interpretación de lengua. También saber cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Por eso, muy en especial, al margen de los miembros, todo ministro de Dios debe tener, hermano, mucho discernimiento, ¿no? Mucho discernimiento en lo que es la obra de Dios. Amén. Aleluya. Padre Santo. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Muy bien. Esta es la última, creo, ¿no? Esta es la última pregunta que nos hacen aquí y esta pregunta dice, una preguntiña, Padre Santo, es una garota de Brasil, una preguntiña. Según la Biblia, ¿los hijos pagan los pecados de sus padres? Para aquellos que no saben, esta pregunta la está haciendo nuestra hermanita Reinita, ¿no es cierto? ¿Qué la está haciendo aquí? Es una pregunta muy buena que ella está haciendo y la está haciendo públicamente para que todos podamos aprender. Muy bien, entonces vamos a ver esta pregunta. Dice aquí, según la Biblia, ¿los hijos pagan los pecados de los padres? Bueno, hay una doctrina que enseñan en algunas congregaciones donde enseñan que sí, donde enseñan que los pecados de los abuelos, ¿no es cierto?, lo pagan los padres y los pecados de los padres lo pagan los hijos. Pero eso no existe, hermano, eso no está en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que si los abuelos no vienen a Cristo, los padres, segunda generación, no vienen a Cristo, nosotros no venimos a Cristo, cuarta generación, nuestros hijos no vienen a Cristo, entonces Dios va a soltar esa familia. De tal manera que tienen que las generaciones buscar a Dios. Por eso que hay familias que atraviesan grandes problemas, que hay un gran desorden, porque viene, hermano, que por nuestras generaciones no buscaron a Dios. Pero de ahí a creer que nosotros vamos a pagar los pecados de los padres, eso no está en la palabra de Dios. Y para eso permítame enseñarles un versículo de la Biblia. Vamos a Ezequiel, gloria a Dios. Muy bien,
Vamos a buscarlo por aquí. Ezequiel capítulo 18, verso 1. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice, el alma que pecare, esa alma, el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. ¿No? Dice aquí, por ejemplo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Este refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos van a sufrir la dentera. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, los padres comen cosas agrias y los hijos van a sufrir el problema en los dientes. ¿Está bien eso? Bueno, verso 3 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí, dice Dios, que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y aquí está la ley. El alma que peque, esa alma morirá. O sea, aquí no hay nada de que si tu abuelo de repente cometió varios pecados, entonces los pecados de él lo pagas tú. No, eso no es bíblico. Cada uno paga sus pecados delante de Dios. Ya lo dijimos, la salvación es personal. La salvación es personal. ¿No es cierto? Lo que sí, vamos a verlo aquí, lo que sí, padres, vamos a ver aquí en lo malo, lo que sí es que hay dos cosas que sí afectan a los hijos. Pero no es que mi hijo va a pagar mi pecado. El alma que peca, esa alma dará cuenta a Dios de su pecado. Pero sí hay dos cosas que podemos heredar a los hijos, ¿no? Una de ellas son las consecuencias. Las consecuencias. Y otra, la segunda, son las puertas que dejamos abiertas. Las puertas que dejamos abiertas. Ejemplo. Un saludo para mi amada hermana Rosa Elena Gasco, ¿no? Que acá pone, qué bueno aprender, aquí desde Chiclayo. Un saludo, hijita, mi hermana Rosa. Ya estaremos por allá para poder visitar a nuestra amada hermana. Un saludo a todos los hermanos que están aprendiendo la palabra y que están conectados, ¿no? Les mando un fuerte saludo. Muy bien. Entonces, sí hay dos cosas, entre otras, pero voy a mencionar estas dos solamente, que sí podemos nosotros perjudicar a los hijos. Pero no es que el hijo paga el pecado del papá. No, pero sí podemos perjudicar. Por ejemplo, una de ellas son las consecuencias. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Coré, el de la Biblia? Dice la Biblia que Coré se rebeló contra el ministro que Dios levantó. Entonces dice la palabra que Dios castigó a Coré. Y cuando Dios castigó a Coré, dice la Biblia que Coré, saliendo a la puerta en rebeldía, porque no se arrepintió, con su familia Coré y con sus hijitos pequeños, buscando la lástima, porque ese es otro problema, que a veces cuando caemos en rebeldía, siempre estamos también queriendo, ¿cómo decirlo? Queriendo justificarnos o buscando la lástima para que no nos juzguen por la rebeldía. Pero Coré hizo eso. Coré se puso en la puerta con sus hijos, con todos sus niños pequeños, ¿no es cierto? Y ahí se mantuvo en rebeldía, como diciendo, no creo que Dios me haga algo y mueran mis niños. Pero dice la Biblia que la tierra se abrió y cayó Coré con toda su familia.
Eso me habla a mí de que sí pueden haber consecuencias. Por ejemplo, Dios habló a Sodoma y Gomorra que se arrepienta, pero nunca escucharon, nunca quisieron. Y cuando Dios mandó, ¿no es cierto?, 2 ángeles para sacar a Lot y que cayera fuego sobre Sodoma y Gomorra, cayó sobre todo, cayó sobre Sodoma y Gomorra, los jóvenes, niños, bebés, consecuencias. Entonces, cuidado con las consecuencias, papás. A veces yo escucho a muchos papás que dicen, ya, pe, dejo de congregar, pe, cualquier cosa me dejo de congregar. Cuidado con eso. Hoy tus hijos están pequeños. Dejas de congregar, está bien, no hay problema. Dios te va a tomar cuenta de tu pecado, pero la consecuencia la pueden pasar tus hijos. Un día una persona que congregaba en nuestra iglesia, llorando, me dijo, cuando su hijo congregaba en nuestra iglesia, chiquito, congregaba, y esta persona se apartó de los caminos de Dios, y un día llorando me dijo, esta persona, si yo no me hubiera apartado de los caminos de Dios, mi hijo hubiera estado en los caminos de Dios. Pero como yo me resentí, yo me aparté y por mi carácter me fui, mis hijos se fueron conmigo. Y hoy mi hijo está muerto. Y me decía llorando esta persona, si yo hubiera permanecido en los caminos de Dios, hoy mi hijo estuviera vivo. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado con las consecuencias. No podemos nosotros agarrar y explotar, tomar, porque bueno, al final la salvación es personal, pero los que somos padres arrastramos a los hijos. Y lo segundo, puertas abiertas. Las batallas que tú no vences muchas veces van a ser tentativas también para los hijos. ¿Es cierto? Tentativas también para los hijos. Por ejemplo, cuando hablamos de Abraham, dice la Biblia que Abraham, para que no lo maten a causa de su esposa, que también era su media hermana, a causa de su mujer Sara, que era muy hermosa y era bonita, dice la Biblia que Abraham decía una media mentira. Decía, es mi hermana, en vez de decir que es su esposa. Media mentira, porque en verdad también era su media hermana, pero era su esposa también. Pero él decía una media mentira. Abraham tuvo su hijo, Isaac. Y cuando leemos la historia de Isaac, Isaac comete el mismo error de su padre, pero Isaac ya miente. No dice una media mentira, sino dice una mentira completa, hablando también de su esposa. Pero cuando Isaac tiene su hijo, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, a Jacob se le conoce en la Biblia como mentiroso. O sea, Abraham dijo una media mentira, Isaac mentira completa, Jacob mentiroso. Entonces, las batallas que no vencemos los padres serán tentativas para los hijos. ¿Es cierto? Entonces, eso es muy importante, que también cierra puertas para que no hay, para que las batallas que tú venzas, ¿no es cierto? Eso será un beneficio para tus hijos. No dejes puertas abiertas. No dejes puertas abiertas, ¿no? Para tus hijos. Eso que está ahí es muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces, mis queridos hermanos, vamos en este momento, por favor, vamos en este momento a invitar a todo aquel que tal vez en esta preciosa noche, tal vez has oído la palabra y sientes que Dios te ha hablado. Este es un buen momento para que puedas entregar tu vida a Cristo. Si tú sientes que Dios te ha hablado, si tal vez te has apartado de los caminos de Dios, quiero invitarte a que puedas reconciliarte con Dios, que puedas buscar la presencia de Dios. Vuelve nuevamente a tu iglesia. Vuelve a levantarte si has dejado de congregar. Vuelve nuevamente a tu célula. Vuelve a congregar.
levántate, sírvele a Dios con todo tu corazón. A todo aquel que de repente nos ve por primera vez y sientes que Dios te ha hablado, hoy te invito, entrega tu vida a Cristo, abre tu corazón, dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, entra a mi vida, Señor, entra a mi corazón, dile, te entrego mi corazón, dile, te entrego mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, cambia mi vida, dile, Señor, cambia mi vida, te entrego mi vida, entra en mí, Señor, dile, y a partir de hoy, ayúdame a servirte, a obedecerte y a siempre congregar, Señor, a siempre congregar.